Arrancó como una historia de amor mediática, pero hoy está más cerca de un expediente judicial que de un final feliz. Porque lo que está pasando entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto ya no es solo un conflicto de pareja, es un escándalo que escaló a niveles que pocos imaginaban. En pleno juicio, con tensión en cada audiencia y con los pasillos judiciales ardiendo, apareció un pedido que encendió todas las alarmas. La actriz fue a fondo y pidió directamente la detención de su ex. Y ahí, como era de esperarse, explotó todo. Porque cuando una causa ya viene cargada de denuncias, versiones cruzadas y emociones al límite, un movimiento así no solo sacude el expediente, también sacude al mundo del espectáculo entero. En lo que trascendió desde tribunales es fuerte y no pasó desapercibido. En medio de una declaración extensa que habría durado varias horas, el entorno legal de Callejón avanzó con un planteo que dejó a todos helados. Según se supo, el pedido se basó en una situación que habría involucrado a una testigo clave que supuestamente habría sido intimidada por Diotto antes de declarar. El abogado que representa a María Fernanda Callejón pidió la detención inmediata de Ricardo Diotto. ¿Cómo? No puedo creer, detención de Ricky Diotto. En el medio de una declaración en la que fue eterna. Ayer decíamos que la declaración de Yanina había sido eterna. Bueno, si la de Yanina fue eterna con 5 horas, La de Callejón esta duró más de 7. Dios mío, repetimos entonces en el marco del juicio de Callejón y Diotto por supuesta violencia de género, María Fernanda Callejón pidió la detención inminente de Ricky Diotto. Esto no termina más, esto no termina bien, chicos. El conflicto que se dirime en la justicia está en su momento más crítico, casi 7 horas de declaración María Fernanda Callejón, en el que en el medio hubo llanto. Se puede decir que un poco de gritos, pero no en cuanto a discusión entre ellos, sino en la vehemencia y en el dolor de esta declaratoria. Su abogado, Martín de Vargas, pide la detención inminente. ¿Por qué? Por supuesto. Esto fue en el marco... ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento? Hace poquitito todos sabemos que estuvo la comunión de la hija de ambos, de Giovanna, en la que por supuesto no era la única que estaba tomando la comunión, estaban todos los de esa generación del colegio tomando la comunión. Hay testigos en esta causa en la que enfrenta a Ricky Diotto y a María Fernanda Callejón. Sí. De hecho, estuvieron cara a cara en esta declaración. Y en esta situación de la comunión había algunos testigos que iban a ser parte de los que tenían que declarar en la causa. Claro, amigos de la familia, amigos de las partes. Exacto. Eventuales mamis del grupo, porque las mamás son muy amigas. Te pregunto porque Sí, familias, a ver, son todos compañeritos. Claro. Gente que vivió la relación. Exacto, gente que vivió el día a día, testigos. Sí. En ese momento había una mujer con más de 2 hijos, porque no sé si todas tienen esa cantidad de hijos, para evitar estigmatizar a quien tuvo que declarar. Y lo que empezaron a notar los presentes, sobre todo María Fernanda, que es la que estaba allí compartiendo ese momento, era que, según lo que dice Fernanda, le sacaban fotos, la grababan y Ricky Diotto se acercaba a dialogar con una de las testigos ¿Pero quién le de la sacaba causa. fotos? Perdóname. Ricky Diotto. Quiero creer que Delphi, yo soy una persona bien, loco. ¿Entendés? Y a mí eso no me lo va a quitar nadie. Nadie me va a quitar lo que soy. Estar con una persona como el papá de mi hija es estar en una montaña rusa permanente, como para decirlo de alguna forma. Esta disputa está en la etapa más crítica, uno ve a los dos a flor de piel cuando tienen que declarar, ambos lloran. En el día de Dios, ayer, qué tremendo. en el tribunal de Campana, No todos lloran con lágrimas, hay que decirlo. pero bueno, a veces te emocionás y puede se te ser. cierra la garganta y no tenés que llorar a ¿A mares quién no para le estar crees, angustiado. a No, quién hay no dos le crees? personajes en esta historia que lloran sin lágrimas, me llama la atención, ¿eh? A una de No las dudo partes su vos no le angustia. crees. Y yo dudo. Yo Callejón sí le he visto ¿Qué? llorar con lágrimas. Le he hecho una nota que eso pasamos qué acá y se significa? quebró. Sí. ¿Qué Cuando- significa? No, que contó todo lo que le tocó transitar con Ricky Diotto, que no fue bueno. Ella misma lo dice. Pero eso no significa que tenga la verdad. Bueno, ¿o? igualmente, atención, esta no es una cuestión de fe, para eso está la justicia, nosotros somos meros espectadores. Acá es donde la historia empieza a ponerse más espesa, porque lo que circula en los pasillos no es menor. Se habla de un episodio ocurrido en un contexto completamente inesperado, un evento familiar donde nada hacía prever que el conflicto judicial iba a meterse de lleno, según trascendió. En ese escenario, Ricky habría tenido una actitud que fue interpretada como intimidante hacia una mujer que debía declarar. El dato no es menor, porque esa mujer siempre, según estas versiones, finalmente no se habría presentado a testificar. Y ahí es donde el equipo de Callejón decidió avanzar sin medias tintas, porque en este tipo de causas, cualquier movimiento que pueda interpretarse como presión sobre testigos es dinamita pura. Ahora bien, lo interesante es cómo se construye el clima alrededor de este conflicto. Fuentes cercanas al caso hablan de audiencias cargadas, con emociones a flor de piel, donde incluso las lágrimas ya no sorprenden a nadie. Y claro, cuando el juicio ya venía con esa temperatura. Este nuevo capítulo terminó de encender la mecha, pero atención.
porque acá viene el giro que baja un poco la espuma, al menos desde lo judicial. El juez tomó una decisión que, si bien no convalidó el pedido más extremo, tampoco pasó por alto la situación. La detención fue rechazada, pero no sin consecuencias, porque lo que se dispuso fue una medida clara, concreta y con impacto directo en la dinámica del caso. Se le prohibió a Ricky acercarse a los testigos, y esto no es un detalle menor. Es una señal de que, aunque no se llegó al punto de la detención, el tema fue considerado lo suficientemente serio como para intervenir. Y ahí es donde el relato toma otra dimensión, porque cuando la justicia empieza a poner límites de este tipo, lo que está diciendo en lenguaje judicial es que el conflicto dejó de ser solo una pelea de expareja para convertirse en algo más delicado, algo que requiere control, distancia y supervisión. Mientras tanto, del otro lado, la postura sigue siendo firme. Ricky sostiene que todo esto responde a otra lógica, que hay intereses detrás y que la situación está lejos de ser como se plantea, y así. El tablero queda completamente dividido. Por un lado, una actriz que avanza con todo en la justicia, convencida de su verdad y dispuesta a ir hasta el final. Por el otro, un ex que niega las acusaciones y que también juega su propia carta mediática en el medio. Una causa por violencia de género que ya lleva años, una hija en común y un proceso judicial que promete seguir sumando capítulos en Testigo Sim. Todo esto fuera poco, el componente mediático hace lo suyo, porque cada detalle que se filtra, cada versión que circula, alimenta un relato que no solo se discute en tribunales, también en redes, en programas y en la opinión pública. Lo cierto es que este pedido de detención no fue un hecho aislado, una muestra de hasta qué punto llegó la tensión entre ellos, y también una señal de que el juicio está entrando en una etapa cada vez más caliente. Ahora, la pregunta que sobrevuela es inevitable: si esto fue solo un episodio o si estamos frente a un punto de quiebre que puede cambiar el rumbo de la causa Anne, porque cuando en un juicio aparecen acusaciones de este calibre, nada vuelve a ser igual. Y en esta historia, que empezó como una pareja mediática y terminó en una batalla judicial, todavía falta lo más importante, Eros, y algo queda claro, es que esto recién empieza a ponerse realmente picante. Y como siempre, la última palabra no la va a tener la televisión ni los pasillos, la va a tener la justicia, aunque claro, mientras tanto, el espectáculo ya está armado. Ahora la pregunta es simple: ¿vos de qué lado estás? Y sobre todo, ¿cómo crees que termina esta historia?